Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Este es el primer vídeo que subo a mi canal y es el primer vídeo de la serie de vídeos que voy a hacer sobre los conflictos políticos y militares de Georgia. Bueno, yo me imagino que todos los que estáis viendo este vídeo sabéis algo del tema, os interesa el tema, algo sabéis, aunque sea por encima. Pero bueno, por si acaso yo os recuerdo y os cuento que hay dos regiones, que son Abjasia y Osetia del Sur, que teóricamente pertenecen a Georgia, puesto que Georgia considera que estos territorios son suyos y buena parte de la comunidad internacional reconoce estos territorios como georgianos, pero que en la práctica son dos estados completamente independientes. Es cierto que estos territorios, Abjasia y Osetia del Sur, disponen únicamente de un reconocimiento parcial. Solo son reconocidos por Rusia y por algunos de sus aliados como Nicaragua, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero en la práctica Abjasia y Osetia del Sur son dos estados independientes y Georgia no ejerce absolutamente ningún control sobre ellos. ¿Y cómo se llegó a esta situación? Pues tenemos que remontarnos a la caída de la Unión Soviética en el año 1991. Bueno, como todos sabemos, la Unión Soviética se disuelve en el año 1991 y se divide en 15 repúblicas. Pero claro, nosotros tenemos en mente que la disolución de la URSS, al contrario que, por ejemplo, la disolución de Yugoslavia, fue un proceso completamente pacífico, pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que los procesos de desintegración de Yugoslavia y de la URSS fueron completamente distintos, puesto que Yugoslavia cayó por la periferia. Es decir, casi todas las repúblicas, bueno, primero Eslovenia, luego Croacia, libraron guerras de independencia frente al poder central hasta que solo quedó Serbia, mientras que la URSS cayó por el centro. Realmente la Unión Soviética cae porque en agosto de 1991 hay golpe de estado de la línea dura del Partido Comunista contra Gorbachev, que de hecho le llegan a arrestar en su dacha en Crimea mientras estaba de vacaciones, pero Yeltsin, el presidente de Rusia, aprovecha, se hace fuerte y consigue derrotar a los golpistas. Pero una vez derrotados los golpistas, Yeltsin aprovecha para imponerse también frente a Gorbachev, dando su propio golpe de estado. Y claro, al imponerse Rusia, que era la república más grande de la Unión Soviética, frente al poder central soviético, el poder central soviético simplemente deja de ser efectivo y la Unión Soviética entra en una fase de desintegración. Pero realmente el proceso de disolución de la Unión Soviética no va a ser nada pacífico. Lo que ocurre es que en el caso soviético los conflictos surgirán una vez la URSS ya esté disuelta. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que cuando se diseñaron las fronteras de las 15 repúblicas que formaron la URSS, los que diseñaron esas fronteras jamás se les pasó por la cabeza que la Unión Soviética podía acabar disolviéndose. Y muchas veces estas fronteras no se diseñaron siguiendo estrictamente criterios nacionales, sino que en numerosas ocasiones primó el criterio administrativo, porque igual simplemente ciertas regiones eran más fáciles de administrar si pertenecían a una república que perteneciendo a otra, o simplemente el hecho de intentar contentar a todos los distintos grupos étnicos. También tenemos que tener en cuenta que en los años 80 y 90 hubo un auge muy fuerte del nacionalismo en todas las repúblicas soviéticas, puesto que hasta entonces los movimientos nacionalistas habían sido reprimidos. Recordemos que una de las bases del marxismo-leninismo, del comunismo, era precisamente el internacionalismo. Y en cuanto comenzó la liberalización política en los años 80, todos estos sentimientos que hasta ahora habían sido reprimidos salieron al exterior. Y entre una cosa y otra se juntaron varios ingredientes que acabaron dando lugar a distintos conflictos en muchas de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, porque es que no solamente hubo conflictos en Georgia, no solamente hubo conflictos en Abjasia y Osetia, también hubo conflictos en Moldavia, tenemos el caso de Transnistria, tenemos también el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, tenemos también en la propia Rusia, tuvimos las dos guerras chechenas, tuvimos también la guerra civil de Tayikistán, y bueno, incluso la guerra del Donbass o la actual guerra de Ucrania se podrían considerar hasta cierto punto como guerras que surgen como resultado de la desintegración de la Unión Soviética. Y bueno, en el caso de Georgia, Georgia no era un país étnicamente monolítico, sino que en Georgia vivían otras etnias además de los georgianos. De hecho, en Georgia, en la época soviética, había tres regiones completamente autónomas, que eran Abjasia, Osetia del Sur, y una tercera región llamada Adjaria. Y en Georgia, en los años 90, habrá
un brote muy fuerte de nacionalismo que acabará llevando al enfrentamiento entre el nuevo poder central georgiano y dos de estas repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur. Entre 1991 y 1992 se libró la guerra de Osetia del Sur, y una vez acabó la guerra de Osetia del Sur, entre 1992 y 1993 se libró la guerra de Abjasia. Y en ambas guerras estas regiones consiguieron, con cierta mediación y apoyo de Rusia, esto también hay que reconocerlo, consagrarse como repúblicas de facto independientes. Aunque Georgia seguía manteniendo el control de ciertos territorios que estas repúblicas consideraban como suyos. Pero en Georgia los conflictos no se limitarán únicamente al ámbito étnico y separatista, sino que incluso dentro de los propios georgianos habrá una lucha por el poder bastante feroz. Entre 1991 y 1993 se librará una guerra civil entre los partidarios del primer presidente Gamsajurdia y del segundo presidente Shevardnadze. Shevardnadze saldrá victorioso de esta guerra y continuará como presidente de Georgia hasta el año 2003. ¿Y qué pasó en el año 2003? Que Shevardnadze, que tampoco es que fuese prorruso, pero sí que es verdad que era un prooccidental bastante moderado, que quería acercarse a Occidente, quería acercarse a la OTAN y a la Unión Europea, pero que seguía manteniendo ciertos lazos con Rusia, seguía teniendo unas relaciones, no sé si buenas, pero más o menos cordiales con Rusia. Pues en esta revolución, en el año 2003, Shevardnadze fue derrocado en la Revolución de las Rosas, que es una de estas famosas revoluciones de colores que se llevarán a cabo en muchos países exsoviéticos, como por ejemplo también en Ucrania, en el año 2004. Y en las que, como no, estuvo presente la mano de Estados Unidos. El nuevo presidente, Mikhail Saakashvili, mucho más prooccidental y nacionalista, se marcará como objetivo recuperar Abjasia y Osetia del Sur, que habían conseguido mantenerse como estados independientes. Y el 8 de agosto, el 8 del 8 de 2008, en la apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, lanzará una operación militar para recuperar Osetia del Sur, ante lo cual Rusia acudirá en ayuda de Osetia del Sur y entrará abiertamente en guerra con Georgia. En esta guerra Georgia será derrotada, Abjasia y Osetia del Sur conseguirán el control de absolutamente todos los territorios que reclamaban, y Rusia reconocerá a estas dos repúblicas como independientes, consolidándose la situación que dura hasta el día de hoy. Y bueno, mi intención en esta serie de vídeos es abarcar todos estos conflictos desde el renacer del movimiento nacionalista georgiano en los años 80 hasta la guerra con Rusia en 2008. En principio no tengo claro si voy a comentar algo de la situación política posterior a la guerra de 2008, pero sí que me gustaría abarcar hasta por lo menos esta guerra entre Rusia y Georgia en el año 2008. Bueno, como acabo de decir, mi intención es hacer una serie de vídeos, no me voy a limitar a un único vídeo, porque la verdad es que este tema da bastante que hablar y es que es imposible condensar todo este contenido en un único vídeo. Bueno, originalmente mi intención era que este vídeo abarcase desde simplemente una pequeña introducción al conflicto hasta el derrocamiento de Gamsajurdia y la llegada al poder de Shevardnadze y la guerra de Osetia del Sur entre 1991 y 1992, pero finalmente vi que el vídeo me quedaba un poco largo y al final lo que he decidido ha sido dividir lo que iba a ser el primer vídeo en dos partes. Entonces este primer vídeo consistirá en una pequeña introducción al conflicto, que ya habéis visto, y en una explicación del contexto que rodea a Georgia y un breve repaso de la historia de Georgia hasta llegar a los años 80, que será cuando comiencen a fraguarse todos estos problemas. Y en el próximo vídeo ya podremos empezar a hablar de lo que de verdad nos interesa, que son los conflictos en sí y cómo surgen. Pero primero comencemos por situarnos un poco en contexto. Bueno, antes de empezar a hablar de los conflictos de Georgia, yo creo que está bien hablar un poco de la propia Georgia y situarnos un poco en contexto. Georgia es un país del Cáucaso Sur, es una de las 3 repúblicas del Cáucaso Sur, junto con Armenia y Azerbaiyán. La superficie de Georgia es de 69.700 metros cuadrados, la población es de 3,7 millones de personas, el idioma más hablado en Georgia es el georgiano, de hecho tiene su propio alfabeto, la religión mayoritaria en Georgia es el cristianismo en su versión ortodoxa, la capital de Georgia es Tiflis. Y un poco como curiosidad, el nombre de Georgia viene por San Jorge, que es un santo muy importante en la religión ortodoxa y en prácticamente toda Europa Oriental. De hecho, si nos fijamos en la bandera de Georgia no representa otra cosa que la cruz de San Jorge. Que de hecho la cruz de San Jorge está presente en muchos otros símbolos de muchos otros países. Por ejemplo, la bandera de Inglaterra también es la cruz de San Jorge. Incluso si nos vamos al escudo de la ciudad de Barcelona, pues ahí también podemos ver este símbolo.
Bueno, como bien hemos comentado ya, Georgia no controla todos sus territorios internacionalmente reconocidos como georgianos, y Abjasia y Osetia del Sur son dos repúblicas de facto independientes. En cuanto a Abjasia y Osetia del Sur, la capital de Abjasia es Sujumi, la capital de Osetia del Sur es Sinval. Abjasia y Osetia del Sur están pobladas por dos etnias completamente distintas a los georgianos, los abjasios y los osetios, que comparten religión, porque sí que es cierto que los abjasios y los osetios son cristianos ortodoxos, pero el idioma que hablan es completamente distinto. O sea, en Abjasia hablan en abjasio y en Osetia hablan en osetio. Y en ambas repúblicas, además de hablarse el abjasio y el osetio, se habla el ruso también. En Abjasia hay que destacar que en Abjasia también existe una importante minoría armenia y una importante minoría rusa. Otro dato importante es que los osetios no solo viven en Osetia del Sur, sino que son una nación dividida entre Osetia del Norte, que es una república autónoma dentro de la Federación Rusa, y Osetia del Sur, que originalmente era parte de Georgia y que hoy en día es un estado de facto independiente. Además de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia existe una tercera región llamada Yaria, que está poblada de los ayarios, que hablando mal y rápido son georgianos musulmanes. Porque los ayarios son básicamente georgianos, es decir, comparten la misma cultura y el mismo idioma que los georgianos, pero existe una diferencia entre ambos grupos, y es que mientras los georgianos son de religión ortodoxa, los ayarios son de religión islámica. En cuanto a la historia de Georgia, tampoco es necesario conocer en profundidad la historia de Georgia en la antigüedad y la Edad Media para entender lo que pasa mucho después, en los años 80 y 90 del siglo XX, pero bueno, por lo que he comentado antes, de situarnos un poco en contexto, no viene nada mal echar un vistazo rápido a la historia de Georgia. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues podría empezar diciendo que durante la Edad Media Georgia era un reino que a nivel regional tenía su importancia, tenía cierta relevancia, pero que en la Edad Moderna acabará decayendo bastante porque acabará acorralada por dos grandes imperios, que eran el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Entonces llegamos al siglo XVIII, y en el siglo XVIII Georgia ya está acorralada por tres imperios. Además de por el Imperio Otomano y por el Imperio Persa, Georgia estará acorralada por el Imperio Ruso, que había comenzado su expansión hacia el Cáucaso. Entonces Georgia se encontrará en una situación difícil, se encontrará entre la espada y la pared, y no le quedará otra que elegir entre el mal menor entre estos tres imperios. Y adivinad por cuál se acabará decantando. Georgia se acabará decantando por el Imperio Ruso, porque hay que tener en cuenta que al fin y al cabo los georgianos y los rusos compartían religión, ambos eran cristianos ortodoxos. Entonces Georgia y Rusia acabarán firmando en 1783 el Tratado de Georgievsk, según el cual Georgia pasará a convertirse en un protectorado ruso. ¿Qué quiere decir esto del protectorado? Pues que básicamente Georgia sigue existiendo como reino, Georgia sigue manteniendo cierta autonomía en política interna, pero renunciaba a cualquier tipo de política exterior independiente, y Rusia pasaba a gestionar la política exterior de Georgia. A cambio, Rusia le proporcionaba asistencia militar a Georgia frente a cualquier ataque o agresión de cualquiera de sus vecinos. Pero Georgia seguiría sin tener mucho margen de maniobra y Rusia se acabará aprovechando de esta situación. Y se acabará anexionando Georgia de manera directa en 1801, es decir, que Georgia pasará de ser un protectorado de Rusia, donde, aunque no tenía política exterior, aunque no tenía autonomía en política exterior, seguía existiendo como reino y seguía teniendo autonomía en política interna, a ser directamente un conjunto de provincias ruso gestionado directamente desde San Petersburgo, porque entonces la capital era San Petersburgo, no Moscú. Esta situación se mantendrá hasta la Revolución Rusa de 1917, cuando el Imperio Ruso entre en una fase de desintegración y surjan numerosos centros de poder alternativos a lo largo de todo lo que había sido hasta entonces el Imperio Ruso. Y uno de estos centros de poder alternativos será la República Democrática de Georgia, que nacerá en 1918 en plena guerra civil y será un estado efímero que durará lo que dure la guerra civil rusa. Que además será un caso único entre todos los estados efímeros que surgirán durante la guerra civil rusa, que son unos cuantos, porque no estará gobernado por nacionalistas locales, sino que estará gobernado por mencheviques, que aquí hay que recordar que los bolcheviques, dirigidos por Lenin, eran originalmente una sección del Partido Socialdemócrata, y la otra sección del Partido Socialdemócrata obrero ruso eran los mencheviques. Los bolcheviques eran los comunistas, todos lo sabemos, eran lo que hoy conoceríamos como comunistas, y los mencheviques serían lo que hoy conoceríamos como socialdemócratas, serían los socialdemócratas propiamente dichos. Esta situación durará hasta 1921, cuando la República Democrática de Georgia sea finalmente reconquistada por los rojos. Y aquí llegamos a un punto que es clave para entender lo que pasará posteriormente en los años 80 y 90 del siglo XX. Inmediatamente después de la Revolución Rusa y la Guerra Civil,
primero nace la República Socialista Soviética de Transcaucasia y posteriormente la República Socialista Soviética de Transcaucasia se divide en las tres repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y será a lo largo de los años 20 y 30 cuando se definen las fronteras de Georgia, cuando se definen las fronteras definitivas de Georgia, que posteriormente acabará heredando la Georgia independiente. Y aquí habrá cierta discusión, habrá bastantes discusiones, habrá cierta discusión acerca de, por ejemplo, si incluir a Abjasia dentro de Georgia o no, pero finalmente se acabó incluyendo como parte de Georgia. Porque claro, no hay que olvidar quién era el que gobernaba entonces en la Unión Soviética. Nada más ni menos que Joseph Stalin. ¿Y de dónde era Stalin? De Georgia. Y esto lo digo también porque hoy en día hay mucha gente que considera a Stalin como una especie de nacionalista ruso, cuando Stalin ni siquiera era ruso, era georgiano. Es que hay mucho cuñado que ni siquiera sabe distinguir entre la Unión Soviética y Rusia. La Unión Soviética era una confederación formada por 15 repúblicas donde Rusia era una de esas 15 repúblicas. Y la Unión Soviética no era ninguna especie de cárcel de pueblos donde Rusia imponía su voluntad al resto de repúblicas, sino que precisamente los bolcheviques lo que van a hacer va a ser crear todas esas repúblicas a partir de los restos del Imperio Ruso, porque anteriormente muchas de estas repúblicas ni siquiera habían existido como Estado o como entidad política. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Ucrania, que es un tema muy actual, hoy en día en Ucrania a nivel de Estado se reniega muchísimo del comunismo, pero es que Ucrania nacerá como entidad política precisamente con los bolcheviques, no como nación, porque Estado y nación son cosas distintas, pero como entidad política, la primera vez que pasa a existir una Ucrania como entidad política es precisamente con la Unión Soviética. Y todos los territorios de Ucrania, del sureste de Ucrania, donde ahora mismo hay problemas, como el Donbass, como Zaporozhye, como Gerson, son territorios históricamente rusos. Bueno, históricamente rusos no en el sentido de que habían pertenecido al Imperio Ruso, porque obviamente todo había pertenecido al Imperio Ruso, pero históricamente rusos en el sentido de que eran territorios poblados por población rusa, donde se hablaba ruso, culturalmente rusos, que se sentían rusos, que pasarán a formar parte de Ucrania, porque así lo decidirá Lenin como concesión a los comunistas ucranianos. O sea que igual el Estado ucraniano no debería haber puesto tanto empeño en tirar todas las estatuas de Lenin, porque precisamente Lenin y Stalin son los verdaderos padres fundadores de Ucrania. Y no Stepan Bandera, ni Sujevich, ni ningún colaboracionista nazi de estos a los que les gusta reivindicar hoy en día el Estado ucraniano. Y bueno, en cuanto a la política en relación a todas estas repúblicas, por lo menos si miramos los medios de comunicación, pues muchas veces se te vende que la Rusia actual y la Unión Soviética llevan a cabo las mismas políticas. Te dicen que Rusia no ha cambiado, que lleva exactamente las mismas políticas que la Unión Soviética respecto a sus vecinos, respecto a sus actuales vecinos, que antes eran repúblicas de la Unión Soviética. Pero es que si dejamos el cuñadismo de lado y estudiamos un poco de historia, veremos que las políticas que lleva a cabo la Rusia actual y que llevó a cabo la Unión Soviética no solo no tienen nada que ver en numerosas ocasiones, sino que son diametralmente opuestas. Y esto es perfectamente palpable en el caso georgiano, porque si nos vamos al escenario georgiano, la Federación Rusa actual, a quien apoya, es Abjasia y Osetia del Sur, frente a Georgia. Pero es que en la época soviética la situación era exactamente la inversa, porque durante la época soviética siempre se favoreció a la nacionalidad georgiana frente a Abjasia y Osetia del Sur. Porque, bueno, hemos visto que a principios de los años 20 había ciertas discusiones en el seno del Partido Comunista si incluir a Abjasia dentro de Georgia o no, porque existía la posibilidad de que Abjasia fuese otra república de la Unión independiente de Georgia. Pero finalmente Abjasia será incluida como parte de Georgia y en Osetia del Sur igual. En Osetia del Sur, durante el mandato de Stalin, se va a llevar a cabo una georgización donde en las escuelas públicas y en la administración se va a imponer el georgiano por encima del osetio. Que bueno, una cosa sí que es cierta, y es que en comparación con Lenin, el modelo de Estado que proponía Stalin sí que era bastante más centralista, o sea, eso sí que es un hecho. Pero claro, una cosa es reconocer eso y otra tildar a Stalin directamente de nacionalista ruso. A mi juicio eso ya es pasarse. Y bueno, desde este momento
hasta finales de los años 80 la situación política en Georgia será más o menos estable. Bueno, obviamente entre 1941 y 1945 se libra la Gran Guerra Patria, se libra la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este, pero yo me refiero a la situación política a nivel interno. Pero aunque la situación política a nivel interno sea más o menos estable, habrá varios movimientos de protesta que yo creo que merece la pena destacar. Porque si por algo se va a distinguir Georgia, si por algo se va a distinguir al pueblo georgiano, es porque dentro del pueblo georgiano va a existir un sentimiento nacionalista muy fuerte. Cuando digo nacionalista no digo nacionalista en el sentido de extrema derecha, anticomunista, antisoviético, porque por ejemplo sí que es cierto que en los países bálticos va a existir un movimiento que son los Hermanos del Bosque, que vamos a decirlo claro, eran abiertamente fascistas, eran distintos grupos que habían colaborado con los nazis y que continuaron luchando contra los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no, en Georgia no se va a dar ningún fenómeno similar, no va a existir ningún movimiento de esta índole. En principio los georgianos no van a tener, hasta finales de los 80, ningún problema con el poder central soviético, no van a tener ningún problema con el comunismo, pero dentro del pueblo georgiano sí que va a existir un sentimiento nacionalista muy fuerte, en el sentido de querer proteger la cultura y el idioma georgianos frente a cualquier intento centralizador o rusificador. Porque claro, poca gente lo sabe, pero una de las pocas revueltas que hubo en la Unión Soviética antes de la llegada de Gorbachov, porque en cuanto llegó Gorbachov obviamente hubo miles de protestas, una de las pocas revueltas que hubo antes de la llegada de Gorbachov fue contra la desestalinización de Khrushchev y a favor de la figura de Stalin. Que seguramente a mucha gente le resulte irónico que una de las pocas revueltas que hubo antes de la llegada de Gorbachov y de la perestroika fuese precisamente una revuelta para defender la figura de Stalin. Pero así fue. Y esta revuelta, que se producirá en 1956, no se producirá en otro sitio que en Georgia. Porque, claro, hay que recordar una vez más que Stalin era georgiano y que los georgianos veían a Stalin como uno de los suyos. En principio esta revuelta no era una revuelta nacionalista, era una revuelta stalinista contra la desestalinización y contra las reformas de Khrushchev. Pero sería interesante discutir si no había también hasta cierto punto cierta dimensión nacional en estas revueltas. Llegamos a 1977 y gobernando Brezhnev se establece una nueva constitución que, entre otras cosas, intenta establecer el idioma ruso como idioma cooficial en Georgia, porque hasta entonces el único idioma oficial en Georgia había sido el georgiano. El ruso era oficial a nivel de toda la URSS, pero a nivel de Georgia como República Socialista Soviética, el único idioma oficial era el georgiano. En otras repúblicas igual, sí que ya antes estaba establecido el ruso como idioma cooficial, pero en Georgia el único idioma oficial era el georgiano. Y en abril de 1978 se producirá otra gran protesta. En Tiflis se producirá una gran manifestación contra esta política. La sección georgiana del Partido Comunista se posicionará junto con los manifestantes y finalmente el gobierno central reculará y esta reforma no se llevará a cabo. Y en Georgia el único idioma oficial continuará siendo el georgiano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, que tratará sobre la llegada de los nacionalistas georgianos al poder, de la guerra de Osetia del Sur de 1991 y 1992 y de los inicios de la guerra civil georgiana. Un saludo a todos.